En lo profundo de México, oculto entre las montañas de Oaxaca donde la niebla se arrastra como serpientes entre los valles, existe un pueblo que pocos se atreven a nombrar, San Silencio. Su apariencia desde lejos es la de cualquier asentamiento olvidado por el tiempo, casas de adobe con grietas que parecen cicatrices, techos de teja desgastados por siglos de lluvia y sol, callejones angostos donde la luz apenas penetra. Pero hay algo que hace que quien lo visite por primera vez sienta un escalofrío que no puede explicar. Nadie, absolutamente nadie, pronuncia su nombre completo en voz alta. Los habitantes lo llaman simplemente el lugar o aquí, como si las sílabas de San Silencio quemaran la lengua. Andrés Maldonado, un joven periodista de Ciudad de México que había construido su carrera destapando fraudes y corrupción política, llevaba meses en una crisis profesional. Sus últimos reportajes habían sido ignorados, su credibilidad cuestionada después de una investigación que resultó ser un callejón sin salida. Desesperado por redimirse, por demostrar que aún tenía el instinto periodístico que alguna vez lo definió, se aferró a un rumor que escuchó en un bar de Oaxaca, un pueblo donde la superstición era tan fuerte que sus habitantes vivían en silencio perpetuo, donde pronunciar el nombre del lugar desataba consecuencias inexplicables. Para Andrés, esto no era misticismo barato, era una historia sobre el poder del miedo colectivo, sobre cómo las leyendas controlan comunidades enteras. Necesitaba esta historia. La necesitaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. El viaje a San Silencio fue una odisea en sí mismo. Después de horas conduciendo por carreteras cada vez más estrechas y olvidadas, Andrés tuvo que dejar su coche en un pueblo cercano llamado Santa María del Monte. Los habitantes le advirtieron que no continuara, que algunos lugares existen para ser olvidados. Un anciano con ojos turbios por las cataratas le dijo: «Hay pueblos que no quieren ser encontrados, muchacho. Y cuando los encuentras, a veces deseas no haberlo hecho». Andrés agradeció con una sonrisa condescendiente, típica de quien cree que la razón siempre vence a la superstición, y continuó a pie con su mochila cargada de equipos de grabación, libretas y una arrogancia que pronto se desmoronaría. El camino a San Silencio serpenteaba entre árboles centenarios cuyas ramas se entrelazaban formando un dosel que bloqueaba el cielo. La vegetación era densa, casi hostil, y el aire tenía un olor peculiar, una mezcla de tierra húmeda, musgo y algo más, algo indefinible que hacía que Andrés respirara con incomodidad. Después de casi 2 horas de caminata, el bosque se abrió abruptamente, y allí estaba, San Silencio, extendiéndose ante él como una fotografía descolorida de otra época. Lo primero que notó fue el silencio. No era la ausencia de sonido, era algo más profundo, más perturbador. Era como si el aire mismo absorbiera cualquier ruido antes de que pudiera propagarse. Sus propios pasos sonaban amortiguados, como si caminara sobre una alfombra invisible. No había cantos de pájaros, no había ladridos de perros, ni siquiera el zumbido de insectos. El pueblo parecía existir en una burbuja acústica, separado del resto del mundo. Las casas de adobe mostraban los estragos del tiempo, paredes agrietadas con plantas salvajes creciendo entre las fisuras, techos hundidos, puertas de madera carcomida que apenas colgaban de sus goznes. Pero lo más inquietante eran las ventanas. Todas, sin excepción, tenían sus cortinas corridas, y Andrés podía sentir miradas invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. Caminó por la calle principal, que más parecía un sendero descuidado, y notó que algunas casas tenían cadenas oxidadas en las puertas, como si quisieran mantener algo adentro, o quizás, afuera. Un niño de no más de 7 años apareció en una esquina, sosteniendo una pelota desinflada. Se quedó mirando a Andrés con ojos oscuros y profundos que parecían demasiado viejos para su rostro infantil. Andrés intentó sonreír, buscando alguna conexión humana en ese lugar fantasmal. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con la voz más amigable que pudo reunir. El niño no respondió. Simplemente señaló hacia una casa al final de la calle y luego desapareció corriendo, sus pequeños pies descalzos produciendo apenas un susurro contra la tierra. Andrés siguió la dirección señalada y se encontró frente a una construcción ligeramente mejor conservada que las demás. Sobre la puerta, tallado en madera oscura, había un símbolo que no reconoció, una espiral que se cerraba sobre sí misma, rodeada de lo que parecían advertencias en un idioma que mezclaba español y zapoteco. Tocó la puerta con los nudillos. El sonido resonó de manera extraña, como si la madera fuera más gruesa de lo que aparentaba. Esperó, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en su espalda a pesar del frío que emanaba de las sombras. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió apenas unos centímetros, revelando el rostro arrugado de una mujer anciana. Sus ojos, sorprendentemente claros y alerta, lo evaluaron con una mezcla de desconfianza y algo que podría ser lástima. «No debiste venir», dijo ella con voz rasposa, como si llevara años sin usarla.
Nadie debería venir aquí por voluntad propia. Soy periodista, respondió Andrés, sacando su credencial con un gesto que pretendía ser tranquilizador. Estoy investigando la historia de este lugar. Quiero entender por qué existe este silencio. La mujer observó la credencial sin tocarla, como si el simple contacto pudiera contaminarla. ¿Investigar? Los forasteros siempre quieren investigar. Quieren explicaciones, razones, lógica. Hizo una pausa, sus ojos perforando directamente al alma de Andrés. Pero hay cosas que no tienen explicación. Hay cosas que simplemente son, y deben ser respetadas. Solo quiero escuchar las historias, insistió Andrés, manteniendo su tono profesional aunque algo en la mirada de la mujer lo incomodaba profundamente. Las leyendas, los mitos. Prometo ser respetuoso. La anciana lo estudió durante un largo momento, como si pudiera ver no solo su rostro sino también sus intenciones más profundas, sus desesperaciones ocultas, su necesidad de redención. Finalmente, abrió la puerta lo suficiente para dejarlo entrar. El interior de la casa era sombrío, iluminado apenas por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Había un altar improvisado en una esquina, cubierto de flores marchitas, fotografías antiguas y objetos que Andrés no pudo identificar. Siéntate, ordenó la mujer, señalando una silla de madera junto a una mesa pequeña. Pero escucha bien, forastero, hay reglas aquí. Reglas que no pueden ser rotas. ¿Entiendes? Andrés asintió, sacando su grabadora. La mujer miró el dispositivo con desaprobación pero no protestó. Se sentó frente a él, sus manos nudosas entrelazadas sobre la mesa. Este lugar, comenzó, evitando cuidadosamente pronunciar el nombre, existe desde antes de que los españoles llegaran. Era un sitio sagrado para los zapotecos, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el otro era delgado. Los sacerdotes antiguos hacían rituales aquí, invocaban fuerzas que no comprendo, negociaban con entidades que vivían en las sombras. Cuando llegaron los conquistadores, intentaron construir una iglesia, imponer su Dios. Pero algo salió mal. ¿Qué salió mal?, preguntó Andrés, inclinándose hacia adelante, su instinto periodístico despertando. La primera iglesia ardió en una sola noche, sin que nadie viera fuego. La segunda se derrumbó al día siguiente de ser terminada. La tercera. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos que claramente la atormentaban. La tercera se tragó a todos los que estaban dentro durante la misa inaugural. Desaparecieron. Sus gritos se escucharon durante días, pero cuando finalmente alguien se atrevió a entrar, no había nadie. Solo sangre en las paredes que formaba un nombre, el nombre de este lugar, escrito una y otra vez. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué pasó después? Los sobrevivientes entendieron que habían despertado algo que debía permanecer dormido. Un anciano del pueblo, un curandero llamado Tlaloc, realizó un ritual durante 7 noches. Selló lo que había sido liberado, pero el sello requería un precio. El nombre nunca debía ser pronunciado en voz alta dentro de los límites de este lugar. Pronunciarlo es romper el sello, es invitar a que eso despierte nuevamente. ¿Y qué es exactamente eso?, preguntó Andrés, sin poder ocultar cierto escepticismo en su voz. La anciana se inclinó hacia él, su voz bajando a un susurro que apenas era audible. Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es una entidad antigua, un dios olvidado que se alimenta de miedo. Otros creen que es la manifestación de todas las muertes violentas que ocurrieron aquí durante siglos. Hay quien dice que es el pueblo mismo, que ha desarrollado una conciencia propia, una voluntad de permanecer oculto y protegido. Se detuvo, sus ojos fijos en los de Andrés. Lo que sí sabemos es que cuando alguien pronuncia el nombre, desaparece. No muere, no se va caminando. Simplemente deja de existir en este mundo. ¿Ha visto eso suceder?, preguntó Andrés, su voz más suave ahora, menos segura. Vi a mi hermano desaparecer hace 43 años, respondió ella, y por primera vez, Andrés notó lágrimas acumulándose en sus ojos. Tenía 22 años, era joven, impulsivo. Un grupo de amigos del pueblo de al lado vino a hacer una apuesta, a demostrar que las leyendas eran mentiras. Mi hermano, queriendo impresionar a una chica, aceptó el desafío. A las 3 de la madrugada, en la plaza central, pronunció el nombre completo del lugar. Lo dijo 3 veces, como lo retaban a hacer. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano temblorosa. Primero, el silencio se volvió absoluto. Era como si todo el aire hubiera sido succionado del pueblo. Luego, escuchamos algo. No era un sonido natural.
Era como si miles de voces susurraran al mismo tiempo, todas diciendo cosas que no podíamos entender. Mi hermano gritó. Su grito fue lo último que escuchamos de él. Cuando corrimos hacia donde estaba, solo encontramos sus zapatos, perfectamente colocados donde había estado parado. El resto de él, simplemente no estaba. El silencio que siguió fue pesado, denso. Andrés apagó la grabadora, sintiendo que continuar grabando sería una profanación de algún tipo. Lo siento mucho, dijo, y esta vez su empatía era genuina, no la cortesía profesional de un periodista. Los demás muchachos que estaban con él enloquecieron, continuó la anciana, como si necesitara terminar la historia. 2 de ellos se quitaron la vida en la siguiente semana. Los otros nunca volvieron a hablar. Uno todavía vive aquí, pero tiene la mirada perdida, como si su mente estuviera atrapada en ese momento, reviviendo eternamente lo que vio. ¿Puedo hablar con él?, preguntó Andrés cautelosamente. Puedes intentarlo, pero no esperes mucho. Vive en la casa azul al final de la calle principal. Su nombre es Efraín. No pronuncies el nombre del lugar frente a él. No sé qué podría pasar. Andrés pasó las siguientes horas explorando San Silencio, hablando con los pocos habitantes que aceptaron intercambiar palabras con él. Todos contaban variaciones de la misma historia: el nombre prohibido, las desapariciones, el pacto de silencio que mantenía a raya algo inexplicable. Encontró registros en la pequeña oficina municipal, un edificio casi en ruinas donde archivos polvorientos documentaban generaciones de habitantes. Los registros eran inquietantes en su patrón. Cada década, sin falta, había entradas sobre personas que simplemente dejaron de existir, anotadas sin explicación adicional, como si fuera un hecho aceptado de la vida en ese lugar. La casa azul de Efraín era quizás la más deteriorada del pueblo. La pintura se había descascarado hasta ser apenas reconocible, y las ventanas estaban cubiertas no con cortinas sino con tablas clavadas desde adentro. Andrés tocó la puerta suavemente, casi esperando que nadie respondiera. Pero después de un momento, escuchó pasos arrastrándose y la puerta se abrió, revelando a un hombre que probablemente tenía 60 años pero parecía tener 80. Su cabello era completamente blanco, su piel tenía un tono grisáceo, y sus ojos estaban completamente vacíos, como ventanas a un abismo interior. ¿Efraín?, preguntó Andrés gentilmente. Me llamo Andrés. Quisiera hablar con usted, si me lo permite. El hombre no respondió con palabras. Simplemente abrió la puerta más ampliamente y se hizo a un lado. El interior de la casa era sofocante, lleno de un olor a humedad y algo más, algo orgánico y desagradable. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, garabatos frenéticos hechos con carbón, tinta, y en algunos lugares, con lo que parecía ser sangre. Todos los dibujos mostraban la misma cosa, una espiral que se cerraba sobre sí misma, exactamente como el símbolo que Andrés había visto tallado en otras partes del pueblo. Efraín se sentó en una esquina, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Andrés se acercó despacio, como si se aproximara a un animal herido. ¿Puede contarme qué vio esa noche?, preguntó suavemente. Los ojos de Efraín finalmente enfocaron en Andrés, y en ese momento, el periodista sintió un terror que no había experimentado antes. No era miedo de algo físico, sino de algo mucho más profundo, el miedo de enfrentarse a una verdad que la mente humana no está diseñada para procesar. Lo vi, susurró Efraín con una voz que sonaba como hojas secas rozándose. Cuando él lo dijo, cuando pronunció el nombre, el pueblo cambió. No físicamente. Era como si pudieras ver lo que siempre había estado allí pero invisible. Las sombras se volvieron sólidas, tomaron formas que no tienen sentido. Había algo en el centro de la plaza, algo que giraba y giraba, como un agujero en el aire. Y de ese agujero salían manos, miles de manos que se extendían, buscando, agarrando. Efraín comenzó a temblar violentamente. Lo tomaron. Las manos lo tomaron y lo jalaron hacia adentro. Él gritaba, pero su voz se hacía más débil mientras desaparecía en ese agujero. Y luego el agujero me miró. No tenía ojos, pero me miró. Y supe que me había dejado vivir solo para contar lo que pasaría si alguien más desafiaba el silencio. ¿Por qué dibuja esa espiral?, preguntó Andrés, señalando las paredes. Porque es lo que vi dentro del agujero, respondió Efraín, sus ojos llenándose de lágrimas. Es como una puerta, pero no lleva a ningún lugar de este mundo. Lleva a donde van las cosas que no deberían ser recordadas. Mi hermano está ahí. Todos los que desaparecieron están ahí. Puedo escucharlos a veces, susurrando mi nombre, pidiéndome que los recuerde. Andrés sintió que necesitaba salir de esa casa.
El peso de la locura de Efraín, o de su verdad, era demasiado opresivo. Se despidió suavemente y salió a la calle, respirando profundamente el aire frío del atardecer. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que parecían inquietantemente apropiados para ese lugar. Decidió explorar las afueras del pueblo antes de que oscureciera completamente. Había visto un camino que llevaba a lo que parecía ser un pequeño bosque al norte de San Silencio. El sendero era angosto y estaba cubierto de hojas muertas que crujían bajo sus pies, produciendo el primer sonido fuerte que había escuchado desde su llegada. Los árboles aquí eran diferentes a los del bosque que había atravesado para llegar, estaban retorcidos, sus ramas creciendo en ángulos imposibles, y sus cortezas tenían un tono casi negro. A medida que se adentraba, comenzó a notar los símbolos. Estaban tallados en los troncos de los árboles, espirales, círculos concéntricos, figuras que parecían representar ojos que miraban en todas direcciones. Algunos estaban frescos, hechos recientemente, mientras que otros eran tan antiguos que apenas se distinguían en la madera podrida. Andrés tocó uno de ellos y sintió un hormigueo extraño en los dedos, como si el árbol mismo tuviera un pulso débil. Continuó caminando hasta que llegó a un claro en el centro del bosque. Allí, en el medio, había una estructura que le quitó el aliento, una especie de altar hecho de piedras apiladas cuidadosamente, cubierto de objetos que claramente habían sido colocados como ofrendas. Había velas consumidas hasta ser solo charcos de cera endurecida, flores que habían sido hermosas hace mucho tiempo pero ahora eran solo pétalos marchitos, fotografías descoloridas de personas que Andrés no reconocía, y algo más perturbador, juguetes de niños, muñecas sin ojos, carritos oxidados, una pelota desinflada exactamente como la que había visto en manos del niño en el pueblo. Sobre el altar, tallado en una piedra grande y plana, había una inscripción en español antiguo mezclado con zapoteco. Andrés se arrodilló para leerla, usando la linterna de su teléfono para iluminar las letras desgastadas. Aquí yace el pacto. Aquí permanece sellado lo que fue despertado. Que nadie rompa el silencio. Que nadie pronuncie el nombre verdadero. Que el pueblo permanezca olvidado y así mantenga dormido lo que debe dormir eternamente. Debajo de la inscripción principal, había listas de nombres, cientos de ellos, tallados en filas apretadas. Andrés comenzó a leerlos y se dio cuenta con horror que estaban organizados por fecha. Los más antiguos databan de 1537, solo años después de la conquista. Los más recientes. El más reciente era de hace apenas 3 años. Un nombre que reconoció de los archivos que había revisado, Miguel Santos, un estudiante universitario que había venido a San Silencio para hacer un documental sobre leyendas urbanas. Había desaparecido sin dejar rastro, y la búsqueda oficial nunca lo encontró. Andrés sintió que la temperatura había bajado drásticamente. Su aliento se condensaba en nubes visibles frente a él, y una neblina espesa comenzaba a formarse entre los árboles. Escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera momentáneamente, pasos. No eran pasos normales, sonaban distorsionados, como si múltiples personas caminaran en patrones descoordinados, superponiéndose unos sobre otros. Apagó su linterna instintivamente y se escondió detrás de uno de los árboles grandes. A través de la neblina, vio figuras emergiendo en el claro. Eran habitantes del pueblo, reconoció a algunos de ellos, incluyendo a la anciana con quien había hablado. Llevaban velas encendidas y se movían en un patrón circular alrededor del altar. No hablaban, pero sus labios se movían en sincronía, como si recitaran algo en silencio. La anciana se adelantó y colocó un objeto nuevo sobre el altar, una fotografía. Incluso desde su escondite, Andrés pudo ver que era una fotografía del mismo. Su sangre se congeló. ¿Cuándo la habían tomado? ¿Cómo la habían impreso? Él había llegado solo hace unas horas. Los habitantes continuaron su ritual silencioso durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, la anciana levantó sus manos hacia el cielo oscurecido y Andrés pudo leer en sus labios las palabras que estaba pronunciando, una súplica, una petición de que el silencio se mantuviera, de que el pueblo permaneciera protegido, de que el forastero entendiera y respetara el pacto. Cuando terminaron, los habitantes se dispersaron tan silenciosamente como habían llegado, desvaneciéndose entre los árboles como fantasmas. Andrés permaneció oculto durante varios minutos más, su corazón latiendo con tal fuerza que temía que pudiera escucharse en todo el bosque. Cuando finalmente se atrevió a moverse, corrió de vuelta hacia el pueblo, tropezando con raíces y ramas en su prisa por salir del bosque maldito. Llegó al pueblo justo cuando la noche había caído completamente. San Silencio bajo la oscuridad era aún más inquietante que durante el día. No había luces eléctricas, ninguna. Solo el brillo ocasional de velas detrás de ventanas cerradas,
creando sombras que se movían con vida propia. Andrés buscó refugio en lo que parecía ser una antigua posada, un edificio de 2 pisos que alguna vez debió ser majestuoso pero ahora mostraba los mismos signos de deterioro que el resto del pueblo. La puerta estaba abierta. Entró cautelosamente, iluminando el interior con su linterna. El vestíbulo estaba vacío, cubierto de polvo y telarañas. Había un mostrador de recepción con un libro de registro abierto. Andrés se acercó y comenzó a hojearlo. Las entradas eran esporádicas, mostrando visitantes ocasionales a lo largo de décadas. Pero lo que le llamó la atención fue el patrón. Cada visitante que había firmado el registro y anotado más de una noche en la columna de duración de estadía, tenía una nota al margen en tinta roja, no completado. Más de 20 nombres en los últimos 50 años, todos con la misma nota. Subió las escaleras hacia el segundo piso, cada escalón crujiendo bajo su peso de una manera que parecía extraordinariamente fuerte en el silencio del edificio. El pasillo superior tenía varias puertas, todas cerradas excepto una al final. Andrés caminó hacia ella, sintiendo como cada paso lo acercaba a algo que su instinto le gritaba que evitara. La habitación al final del pasillo era sorprendentemente limpia comparada con el resto del edificio. Había una cama bien hecha, una mesa con una jarra de agua y un vaso, y una ventana que daba a la plaza central del pueblo. Sobre la mesa, había una nota escrita en caligrafía antigua pero perfectamente legible. Para el que viene a buscar verdades, aquí puede descansar. Aquí puede reflexionar. Antes del amanecer, debe decidir. ¿Respetará el silencio o lo romperá? Ambos caminos tienen consecuencias. Elegir con sabiduría es elegir con miedo. Que la noche le traiga claridad. Andrés se sentó en la cama, sintiendo el peso de las últimas horas cayendo sobre él como una avalancha. Miró por la ventana hacia la plaza central. Bajo la luz de la luna, pudo distinguir la forma de una estructura en el centro, una fuente antigua, seca, cubierta de musgo. Alrededor de ella, las sombras parecían moverse de maneras que no correspondían con la dirección del viento. Sacó su grabadora y comenzó a hablar, documentando todo lo que había visto, experimentado, sentido. Su voz sonaba extraña en la habitación, como si las palabras fueran absorbidas por las paredes antes de poder resonar. Habló durante horas, repasando cada detalle, cada conversación, cada símbolo. Cuando terminó, se dio cuenta de algo aterrador. En ningún momento durante toda su grabación había pronunciado el nombre del pueblo. Inconscientemente, él también había comenzado a referirse a él como el lugar o aquí. La noche avanzó lentamente. Andrés no podía dormir. Cada sonido, cada crujido del edificio, cada susurro del viento lo mantenía en alerta máxima. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuchó algo que hizo que su sangre se congelara, voces. No venían de afuera, sino de adentro del edificio, subiendo por las escaleras. Eran susurros, docenas de ellos, todos hablando al mismo tiempo, creando una cacofonía de palabras ininteligibles. Se levantó y se acercó a la puerta, que había cerrado con llave. Los susurros se acercaban, subiendo por el pasillo, deteniéndose frente a cada puerta antes de continuar. Cuando llegaron a su puerta, se detuvieron completamente. El silencio que siguió fue peor que los susurros. Andrés contuvo la respiración, su ojo pegado a la mirilla de la puerta. No había nadie en el pasillo. Absolutamente nadie. Pero los susurros continuaron, ahora pareciendo venir de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del suelo. Y comenzó a distinguir palabras. Dilo. Pronuncia el nombre. Libéranos. Rómpelo. Solo una palabra. San Silencio. Andrés se apartó de la puerta como si lo hubieran quemado. Los susurros continuaron durante horas, tentándolo, suplicándole, exigiéndole que dijera el nombre en voz alta. Fue la noche más larga de su vida, cada minuto estirándose como una eternidad. Se sentó en una esquina de la habitación, grabadora en mano, documentando todo mientras intentaba mantener su cordura intacta. Cuando finalmente amaneció, los susurros cesaron abruptamente. El silencio retornó, pesado y absoluto. Andrés miró por la ventana y vio que el pueblo parecía exactamente igual que el día anterior, como si la noche no hubiera pasado. Los mismos habitantes comenzaban a moverse por las calles, realizando actividades cotidianas con la misma lentitud deliberada. Bajó las escaleras y salió del edificio. La anciana estaba esperándolo afuera, sentada en un banco de piedra frente a la posada. Sobrevivió a la noche, dijo sin preámbulo. Eso dice mucho. La mayoría de los que se quedan no lo logran. El silencio les pesa demasiado, o los susurros son demasiado persuasivos. ¿Qué eran esos susurros?, preguntó Andrés,
su voz ronca por la falta de sueño. Los que desaparecieron, respondió ella simplemente. No están muertos, no en el sentido tradicional. Están atrapados en el espacio entre pronunciar el nombre y las consecuencias de pronunciarlo. Existen en un limbo eterno, conscientes pero sin forma. Y lo único que desean es que alguien más comparta su destino, que alguien más rompa el silencio para que ellos puedan, no sé, transferir su sufrimiento, encontrar liberación, o simplemente no estar solos en ese vacío. ¿Y los rituales? Las ofrendas en el bosque. Son nuestra forma de mantener el equilibrio, explicó la anciana. Cada generación debe renovar el pacto. Debemos demostrar que respetamos lo que habita aquí, que entendemos el precio del silencio. Las ofrendas son recordatorios, son promesas renovadas, son el tributo que pagamos por poder vivir aquí sin ser consumidos. Pero, ¿por qué quedarse?, preguntó Andrés, la pregunta que había estado formándose en su mente desde que llegó. ¿Por qué no abandonar este lugar y dejarlo atrás? La anciana sonrió tristemente. Porque este es nuestro hogar. Porque nuestros ancestros están enterrados en esta tierra. Porque huir significaría romper el pacto, y quién sabe qué pasaría entonces. Además, hizo una pausa, sus ojos mirando hacia la plaza central. Algunos de nosotros no podemos irnos. Estamos atados aquí de maneras que no entendería. El pueblo nos sostiene tanto como nosotros lo sostenemos a él. Andrés pasó el día explorando más a fondo, hablando con otros habitantes que ahora parecían más dispuestos a compartir sus historias. Cada persona tenía su propia experiencia con el silencio, su propia razón para respetarlo. Un hombre le contó cómo su padre había intentado pronunciar el nombre en un momento de rabia y locura, y cómo había logrado detenerlo justo a tiempo, pero su padre nunca volvió a hablar después de eso, como si las palabras mismas se hubieran vuelto peligrosas para él. Una mujer joven, una de las pocas menores de 30 años en el pueblo, le explicó cómo había crecido sin saber el nombre real del lugar, cómo sus padres nunca se lo dijeron, y cómo cuando finalmente lo descubrió leyendo un documento antiguo, sintió un poder extraño en esas sílabas, una atracción magnética para decirlas en voz alta que tuvo que resistir con toda su voluntad. Al caer la tarde del segundo día, Andrés se encontró sentado en la plaza central, frente a la fuente seca. Había llenado libretas enteras con notas, había grabado horas de testimonios, había fotografiado símbolos y lugares. Tenía material suficiente para una docena de artículos, quizás incluso un libro. Pero sabía que faltaba algo, la experiencia directa. La validación empírica. El momento de verdad que separaría su reportaje de otros cientos de historias sobre pueblos supersticiosos. Y esa verdad requería que pronunciara el nombre. La tentación era abrumadora. Una parte de él, la parte racional, el periodista escéptico que había sido entrenado para cuestionar todo, le decía que todo esto era psicología colectiva, una histeria compartida mantenida a través de generaciones. Que si pronunciaba el nombre, nada pasaría, y tendría la prueba definitiva. Sería el artículo de su carrera, el pueblo que vivía con miedo a un nombre. Pero otra parte de él, una parte que había crecido durante las últimas 24 horas, recordaba los ojos vacíos de Efraín, los susurros en la noche, la sensación de ser observado por algo que no tenía forma ni substancia. Recordaba la fotografía del mismo en el altar del bosque, colocada allí por personas que sabían, que esperaban, que quizás incluso deseaban que él rompiera el silencio. ¿Lo vas a decir? Andrés se sobresaltó. Efraín estaba parado detrás de él, su presencia había sido completamente silenciosa. El hombre se sentó a su lado en el borde de la fuente. Puedo ver en tus ojos que lo estás considerando, continuó Efraín, su voz más clara que cuando habían hablado en su casa. Crees que tu necesidad de verdad es más importante que tu supervivencia. Es lo que todos los que vienen aquí piensan. Y es por eso que sus nombres terminan tallados en piedra en el bosque. Pero tú lo escuchaste, argumentó Andrés. Escuchaste a tu amigo decirlo y sobreviviste. Sobreviví. Efraín se rió, pero no había alegría en el sonido, solo un eco hueco de lo que la risa solía ser. Mira lo que soy. Mira lo que me convertí. Hay destinos peores que la desaparición, muchacho. Yo sigo aquí, sí, pero una parte de mí está allá, en ese lugar entre lugares, experimentando su sufrimiento, sintiendo su vacío. Cada noche, cuando cierro los ojos, estoy allá con él. Cada momento que no estoy completamente concentrado en el ahora, me encuentro cayendo hacia ese agujero que se abrió esa noche. Entonces, ¿es real?, preguntó Andrés, y finalmente escuchó el temblor en su propia voz, el miedo que había estado negando. Más real que tú o yo, respondió Efraín. ¿Quieres saber lo que realmente vi?
¿Quieres que te describa cómo el espacio mismo se rasgó, cómo pude ver a través de ese desgarro hacia algo que no debería existir? Vi infinitud y vacío al mismo tiempo. Vi conciencias atrapadas, girando eternamente, gritando sin voces. Vi el nombre mismo, no como palabra sino como una entidad, como si pronunciarlo fuera invocar a algo viviente. Efraín se levantó, sus movimientos lentos y dolorosos. Puedes decirlo. Nadie te detendrá. Es tu elección, tu libre albedrío. Pero entiende esto, algunas palabras tienen poder no porque sean mágicas, sino porque son puertas. Y una vez que abres una puerta, no siempre puedes controlar lo que pasa a través de ella. Con esas palabras, Efraín se alejó, dejando a Andrés solo con sus pensamientos y sus dudas. El sol se estaba poniendo nuevamente, tiñendo el cielo de colores que parecían advertencias pintadas por un artista cósmico. Andrés sintió el peso de la decisión presionando sobre sus hombros como una carga física. Sacó su grabadora por última vez y comenzó a hablar. Mi nombre es Andrés Maldonado. Soy periodista de Ciudad de México. Vine a este lugar buscando una historia que reviviría mi carrera, que demostraría mi valía como investigador. Lo que encontré fue algo que no puedo explicar completamente con palabras, algo que desafía mi comprensión de la realidad. Hizo una pausa, mirando alrededor de la plaza, sintiendo las miradas invisibles de los habitantes observándolo desde sus ventanas, esperando, siempre esperando. He documentado testimonios, he visto símbolos, he experimentado fenómenos que no puedo racionalizar. Y ahora estoy frente a la pregunta fundamental. ¿Creo? ¿Creo lo suficiente como para respetar el silencio? ¿O mi escepticismo, mi orgullo, mi necesidad de verdad empírica son más fuertes que mi instinto de supervivencia? El viento sopló a través de la plaza, llevando consigo el olor a tierra y flores marchitas. En ese momento, Andrés comprendió algo fundamental. No se trataba de si la maldición era real o no. Se trataba de respeto. Respeto por las creencias de una comunidad, respeto por generaciones de dolor y pérdida, respeto por los misterios que no necesitan ser resueltos para ser válidos. Hay historias, continuó en su grabadora, que no están destinadas a ser completamente reveladas. Hay secretos que deben permanecer secretos no porque sean mentiras, sino porque la verdad que contienen es demasiado pesada para ser cargada casualmente. Este lugar, este pueblo sin nombre que he visitado, es uno de esos secretos. Se levantó, guardando su grabadora, sus libretas, su evidencia incompleta. Caminó hacia donde había dejado su mochila en la posada. Los habitantes del pueblo comenzaban a emerger para su ritual nocturno, moviéndose con la precisión de un ballet ensayado durante generaciones. La anciana lo vio prepararse para partir y asintió con aprobación. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó ella. No, respondió Andrés honestamente. Pero encontré algo más importante. Entendí que hay límites que no deben ser cruzados, no por prohibición sino por sabiduría. Entendí que el silencio a veces es la respuesta más elocuente. Entonces has aprendido más que la mayoría, dijo la anciana, y por primera vez, Andrés vio algo parecido a una sonrisa genuina en su rostro. Vete ahora, antes de que la noche te atrape nuevamente. Y cuando escribas sobre nosotros, si es que escribes, recuerda, algunos nombres tienen poder precisamente porque no se dicen. Andrés comenzó su caminata de regreso, siguiendo el sendero que lo alejaría de San Silencio. Pero después de unos minutos, se detuvo. Miró hacia atrás, hacia el pueblo que ya comenzaba a desaparecer entre las sombras del atardecer y la niebla que se formaba. Por un momento, solo un momento, consideró gritar el nombre, romper el silencio, validar o destruir todo lo que había experimentado. Pero luego recordó los ojos de Efraín. Recordó los susurros de la noche. Recordó los nombres tallados en piedra en el bosque. Y comprendió que la verdad no siempre requiere validación. A veces, la verdad es simplemente la decisión de creer, de respetar, de saber cuándo retroceder ante fuerzas que no se comprenden completamente. Continuó caminando, alejándose, dejando atrás el pueblo y sus secretos. Mientras avanzaba, escuchó a lo lejos el sonido de campanas que no había escuchado durante su estadía, campanas que parecían despedirlo y advertirle al mismo tiempo: has sido aceptado por el silencio, honralo. Cuando finalmente llegó a Santa María del Monte, donde había dejado su coche, el mismo anciano que le había advertido al principio estaba sentado en el mismo lugar. Regresaste, dijo el viejo, y había sorpresa genuina en su voz. Pocos regresan de allá, y los que lo hacen nunca son los mismos. No soy el mismo, admitió Andrés. Pero estoy aquí. Estoy entero. Y tengo mis respuestas, aunque no sean las que esperaba encontrar. El viejo lo estudió durante un largo momento.
¿Vas a escribir sobre ello? Sí, respondió Andrés. Pero no de la manera que planeaba. Voy a escribir sobre el poder del silencio, sobre comunidades que viven con misterios que no necesitan ser resueltos. Voy a escribir sobre respeto y sobre los límites de la curiosidad humana. Bien, dijo el anciano, asintiendo con aprobación. Entonces quizás tu historia servirá de advertencia para otros que piensan que pueden entrar en lugares sagrados y profanarlos con su necesidad de explicaciones. Algunos lugares existen en los márgenes precisamente porque deben permanecer allí. Andrés condujo de regreso a la ciudad, el camino pareciendo más corto de lo que había sido a la ida. Durante todo el viaje, su mente repasó las últimas 48 horas una y otra vez, verificando sus recuerdos, cuestionando su cordura, pero siempre llegando a la misma conclusión. Había experimentado algo que no podía explicar completamente, y esa falta de explicación completa no invalidaba la experiencia. De vuelta en Ciudad de México, Andrés pasó semanas escribiendo y reescribiendo su artículo. Descartó docenas de versiones que sonaban demasiado sensacionalistas, demasiado escépticas o demasiado crédulas. Finalmente, produjo un texto que sentía honraba tanto su experiencia como el pueblo que había visitado. Lo tituló simplemente, El pueblo sin nombre, una meditación sobre el silencio y lo sagrado. El artículo fue publicado y tuvo una recepción mixta. Algunos lectores lo alabaron por su enfoque matizado y respetuoso. Otros lo criticaron por no ser lo suficientemente investigativo, por no llegar al fondo del asunto. Pero a Andrés no le importó. Sabía que había hecho lo correcto. Nunca regresó a San Silencio. Pero a veces, en las noches tranquilas de la ciudad, cuando el ruido finalmente cesa y el silencio se asienta sobre los edificios, Andrés escucha susurros. No son amenazantes, no son tentadores. Son simplemente recordatorios, de que respetó el pacto, de que honró el silencio, de que eligió sabiduría sobre curiosidad. Y en esos momentos, cuando cierra los ojos, puede ver la plaza central del pueblo, la fuente seca, las sombras moviéndose con vida propia. Puede sentir el peso del nombre no pronunciado presionando contra sus labios, ese nombre que aprendió pero nunca dijo, que conoce pero nunca revelará. Algunos secretos, comprendió, son más poderosos cuando se mantienen. Algunas palabras tienen más poder en el silencio que en su pronunciación. Y algunos lugares, como San Silencio, existen precisamente en esos espacios liminales entre lo conocido y lo desconocido, entre lo dicho y lo no dicho, entre el miedo y el respeto. El pueblo permanece allá, oculto entre las montañas de Oaxaca, esperando al próximo visitante que vendrá buscando verdades. Y cuando ese visitante llegue, encontrará las mismas advertencias, los mismos testimonios, las mismas tentaciones. Y tendrá que tomar la misma decisión que Andrés tomó, respetar el silencio o desafiar lo desconocido. Porque en el final, esa es la verdadera historia de San Silencio. No es una historia sobre lo que sucede cuando pronuncias el nombre prohibido. Es una historia sobre lo que significa elegir no pronunciarlo, sobre el poder de la contención, sobre la sabiduría de saber cuándo la curiosidad debe dar paso al respeto. Y mientras Andrés vive su vida en la ciudad, llevando consigo ese secreto que pesa cada vez menos con el tiempo, el pueblo continúa existiendo en su equilibrio frágil, sus habitantes manteniendo su pacto eterno, sus secretos guardados detrás de cortinas cerradas y labios sellados, esperando pacientemente a que el ciclo se repita, como lo ha hecho durante siglos, como probablemente continuará haciéndolo por siglos más. Porque algunos nombres, comprenden los habitantes de San Silencio, no son simplemente etiquetas o designaciones geográficas. Son invocaciones. Son llaves. Son puertas que, una vez abiertas, no pueden ser fácilmente cerradas. Y el precio de abrir esas puertas es uno que muy pocos están dispuestos o preparados para pagar. El silencio, entonces, no es una restricción. Es una protección. Y en un mundo que cada vez grita más fuerte, que cada vez exige más respuestas y explicaciones, tal vez lugares como San Silencio existen para recordarnos que aún hay poder en el misterio, aún hay sabiduría en lo desconocido, y aún hay valor en elegir conscientemente no saber todo. Y así termina esta historia, no con una revelación final sino con un reconocimiento, que la verdadera valentía a veces no está en enfrentar lo desconocido, sino en respetarlo. Que el verdadero conocimiento a veces no viene de descubrir secretos, sino de entender por qué algunos secretos deben permanecer secretos. Y que el verdadero poder de un nombre a veces reside precisamente en nunca pronunciarlo. San Silencio permanece, un punto en el mapa que la mayoría nunca encontrará, un nombre que la mayoría nunca sabrá, un secreto que continuará siendo secreto. Y quizás, solo quizás, eso es exactamente como debe ser. Si esta historia te inquietó tanto como a mí contarla, suscríbete al canal y activa la campanita para más misterios de México.
Y dime en los comentarios, ¿tú te atreverías a pronunciar el nombre prohibido? ¿O respetarías el silencio?